políticas institucionales importantes para el campesinado y las federaciones de trabajadores y demás, pedir que se vuelva una ley este decreto supremo, que eso me imagino es tuición de la Asamblea Legislativa ahora y eso toma tiempo a que haya un debate y demás, lo cual podría entonces alargarse por encima de las 72 horas. Algo que me parece muy importante de señalar, Jorge Luis, respecto a la situación que hemos vivido, es que como lo señalé en alguna oportunidad hace días desde Santa Cruz, creo que esta pulseta en relación al paro y al censo no se la realizó nunca el gobierno nacional porque nosotros siempre buscamos, insistimos cómo debíamos llegar a acuerdos, avanzamos bastante en eso, lamentablemente en el camino esos acuerdos se frustraban y bueno, podemos comentar respecto a eso. Pero yo señalaba estando en Santa Cruz que lamentablemente esta pulseta se la estaban haciendo al pueblo cruceño. En realidad, quien ha perdido, Jorge Luis, lamentablemente, después de estos hoy 24 días de paro y todavía continúan, es el pueblo cruceño. El mayor sacrificio se lo cargó a las espaldas del pueblo cruceño. Lamentablemente, desde un inicio, esta medida fue una medida cuyas consecuencias catastróficas, empezando por la pérdida de la vida, que es irreparable, venga de donde venga, ¿no? Entonces, además de todas las vulneraciones que han existido a los derechos humanos, como lo hicimos notar, eso lo ha padecido el pueblo cruceño y lamentablemente lo sigue padeciendo, además, por supuesto, de la pérdida de más de 700 millones de dólares a la economía de Santa Cruz. Entonces, lamentamos, por supuesto, que aún no solamente sacrificio, sino dolor, hambre, porque eso es lo que se vive ya en muchos lugares, se la siga cargando al pueblo cruceño. Bien, sí, así es. Ahora, un poco extrañados también, creo que es la constante, también se ha hablado mucho en redes sociales. Ayer el análisis que hacían varios analistas, lo que más extraña es esta como chantaje, ¿no?, a los departamentos del país, que si no se adhieren a la lucha de Santa Cruz, van a revisar la relación de Santa Cruz con el país. Y eso es llamativo, por lo menos cuestionable, y verdaderamente confuso, porque ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de federalismo o estamos hablando ya de separarse, de volver a Santa Cruz una república independiente? Como usted dice, por lo menos que se pudiera decir respecto a ese punto que se abordó ayer en el Cabildo, es por lo menos llamativo. No, a mí honestamente me parece una falta de respeto al resto de departamentos, una falta de realmente no asumir una condición dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, donde debe existir, por supuesto, una convivencia en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias. Recordemos que el Estado plurinacional de Bolivia es justamente eso lo que reconoce, nuestra pluralidad, nuestra forma distinta de ser, de sentir, de pensar a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, pero esa pluralidad justamente es la que se convierte en nuestra mayor riqueza. En democracia, el pluralismo de eso se trata y nosotros no solamente a nivel de lo que significa la democracia intercultural, que no solo tiene que ver con el respeto al otro, la tolerancia hacia el otro, sino aprender uno del otro. De eso se trata la democracia intercultural, de escucharnos en nuestras semejanzas y en nuestras diferencias, ¿no? Entonces, no quisiera yo adelantarme a lo que significa lo que se ha expresado ayer, porque en realidad no se ha precisado respecto
a que si se refiere a federalismo o a otra cosa, no simplemente se ha señalado de que se va a revisar la relación de Santa Cruz con el Estado y bueno, me imagino que las personas que han anunciado esto podrán precisar al pueblo boliviano a qué se refieren en relación a esta revisión de su relación con el resto de Bolivia, ¿no? Entonces, y ahí por supuesto tendremos los argumentos necesarios para responder. Si, como siempre lo hemos señalado, no hay que tener nunca ni el temor al debate cuando se trata de una batalla de ideas respecto a departamentos, respecto a nuestro Estado, porque vivimos en un Estado democrático. El problema está que cuando esa batalla que debería mantenerse a nivel de ideas, de propuestas, de debate, de conceptos que se realizan, se traslada a la población a un nivel de enfrentamiento con violencia que pudimos evitar, Jorge Luis. Recordará usted que el 21 de octubre justamente yo en una conferencia de prensa desde Santa Cruz di a conocer una propuesta más de las varias que hicimos en relación a la fecha del censo y a la distribución de los recursos. En ese momento planteé que pudiera ser abril el censo y en octubre la redistribución de los recursos. Lo hicimos públicamente y sobre eso incluso dije, trabajemos, sentémonos en la mesa de diálogo, que de eso se trata, y se instaló la mesa de diálogo al día siguiente, pero lamentablemente esta mesa fue abandonada por algunas personas que no, nunca han tenido realmente una real vocación de diálogo para evitar tanto dolor al pueblo cruceño. Pudimos evitarlo, Jorge Luis, los espacios siempre estuvieron abiertos, la comunicación en realidad con algunos miembros del comité interinstitucional nunca se cortó. Yo lo señalaba el día de ayer en una conferencia de prensa y en varias entrevistas y creo que, lo reitero, hubo muchos espacios, luego el encuentro plurinacional, las comisiones técnicas y justamente las propuestas, si usted ve, era lo que ayer se ha recogido en relación a esto, ¿no? Entonces, ese era el espacio, a hablar, a debatir entre autoridades y a poder evitar tanto dolor y sacrificio al pueblo de Santa Cruz, que es quien se está llevando, por supuesto, la peor parte. Sí, correcto. Ahora, pareciera como si todo esto que arengaron del censo en 2023, como para que la redistribución de escaños esté presente antes de las elecciones del 2025 y que se puedan redistribuir los recursos que le pertenecen a Santa Cruz con el incremento de su población, que se estima en unos 3 millones. Parece que ahora, con todo lo que pedían censo 2023, parece que ha quedado grabado en la cabeza de muchos cruceños y ayer no estaban de acuerdo con aprobar que se lleve adelante el 2024 e incluso un grupo de gente fue hasta la casa de Rómulo Calvo para pedirle explicaciones. ¿Esto será que empeora el conflicto? ¿Cómo es? ¿Por qué Santa Cruz no llega a aceptar este 2024? ¿Qué pasa ahí? Por un lado, creo que no es toda Santa Cruz. Desde un principio yo señalaba que hay muchas formas de comprender, de percibir la cruceñidad y hay distintas voces, sectores, organizaciones que no están representadas en este cabildo. Recordemos que incluso hubo otro cabildo del pueblo cruceño trabajador, pero al margen de eso, siempre también yo señalaba de que era un error ver el censo justamente como a partir de una fecha en particular, porque el censo es todo un proceso de construcción que por supuesto tiene como el punto principal de culminación el día en que se realiza el empadronamiento y se levanta y se recogen los datos. Y era sobre todo este proceso que deberíamos hablar y no hacer de este proceso que se inicia de hecho con muchas gestiones para que lleguemos al censo, una bandera política que pueda llevarnos hacia un todo o nada. Siempre lo señalamos de esa manera porque llevar a ese callejón
empujar hacia ese callejón al pueblo cruceño, sin lugar a dudas iba luego a tener una sensación por parte de algunas personas de que se había perdido, pero en realidad, como lo señaló Jorge Luis, yo no quisiera en este momento hablar ni de ganadores ni de perdedores, porque creo que, por ejemplo, en el caso de las familias que han perdido la vida de un ser querido, esa realmente es una pérdida irreparable, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varias cosas relacionadas, por ejemplo, a la distribución de los recursos, que sí, ese era un tema que se había planteado como neurálgico dentro de este planteamiento 2023, y dijimos nosotros, en realidad, si lo fundamental, más allá del día del empadronamiento, es que los recursos lleguen antes a las regiones, que se pueda avanzar en los otros planteamientos, avancemos de manera conjunta, trabajemos sobre eso buscando sí garantizar un censo de calidad, y sobre eso realizamos varias propuestas como gobierno en distintos espacios. Recordará que incluso estuvimos a punto de llegar a un preacuerdo que lo dio a conocer en su momento el vocero presidencial, el ministro de Planificación, pero que luego se frustraba, ¿no? En el caso de la distribución de los recursos, ya nosotros habíamos realizado una propuesta para distribuir en la misma gestión 2024, y ahora con el decreto que justamente promulgó nuestro presidente se reduce incluso ese plazo a un mes, ¿no? Entonces, creo que era sobre los puntos que devienen del censo lo fundamental, sobre lo que le interesa a la población, que es, por ejemplo, tener los recursos. Ese fue, usted recordará cuando se entrevistaba a la población antes de que inicie el paro, decía, ¿por qué va a iniciarse esta medida? Y toda la población prácticamente que se entrevistaba decía, porque queremos tener nuestros recursos antes para el departamento de Santa Cruz. Y eso es lo que se ha logrado, ¿no? Entonces, entre muchos otros avances también que hemos planteado y que se trabajaron en las mesas, en la comisión técnica en el departamento de Beni. Bueno, finalmente acerca de los 60 detenidos durante los saqueos y quemas de instituciones las jornadas pasadas, el día viernes específicamente, también esa es una conminatoria que dentro de las próximas 72 horas se pueda liberar a los detenidos. Respecto al tema de los detenidos, eso corresponde al ámbito de la justicia, al ámbito del Ministerio Público, y ahí, por supuesto, lo que se había demandado por parte fundamentalmente de las víctimas, de las familias de las víctimas, en el caso de las organizaciones que fueron incendiadas, saqueadas, hostigadas, amenazadas, es que se haga justicia, ¿no? Entonces, en ese marco se debe llevar adelante, y es lo que siempre hemos indicado, un proceso que tome en cuenta, por supuesto, la voz de las víctimas como debe ser, y que lleve adelante de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a la normativa correspondiente en nuestro Estado. Siempre hemos señalado de que lo que debe hacerse en el marco de nuestra Constitución Política del Estado y de la normativa vigente es llevar adelante procesos que sean, por supuesto, llevados adelante de manera correcta. Sí identificábamos nosotros y lo señalamos desde un principio que en el caso de delitos que por supuesto han estado ahí a la vista de toda la población, como ha sido la quema de la Federación de Campesinos, pues por supuesto no solamente que debería investigarse, sino sancionarse a los responsables. Yo señalaba desde Santa Cruz muchas oportunidades cuando veía terribles vulneraciones a los derechos humanos en distintos puntos de bloqueo, que tanto el Comité Interinstitucional como el Comité Cívico, desde el primer momento en el que empezaron a producirse estos hechos, debieron pronunciarse en ese sentido, es decir, hay ciertos grupos delincuenciales que están aprovechando de este paro, de esta situación para cometer delitos, y eso no lo podemos permitir en un Estado de Derecho. Por lo tanto, más bien desde esas instancias debieron exigir de que se investigue y se sancione a los responsables, no como debe ser. Y eso lamentablemente ha habido una ausencia ahí respecto al pronunciamiento en muchas instancias de señalar lo que está mal, de decir, no, eso no
eso tiene que investigarse o esos son delitos y por supuesto que debe sancionarse. Por ejemplo, en el caso de una violación múltiple que se ha llevado adelante en un punto de bloqueo a una joven, no se puede desde ningún punto de vista en un Estado de Derecho decir necesitamos que liberen a los presos, ¿no? Por supuesto que ahí tiene que haber una investigación por parte de la justicia y sancionar a quienes han cometido ese delito, pero los delitos, por supuesto, son personales y en ese sentido desde todas las instancias deberíamos justamente pedir que se investigue y se sancione a quienes han cometido delitos y contra quienes existen las pruebas correspondientes. Bien, ministra, muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio. Gracias a usted, Jorge Luis, y muy buenos días a toda la población boliviana. Buenos días. Bueno, ahí está la visión de la ministra en relación a todas estas determinaciones que ha dado el Cabildo en la jornada pasada y que, vamos a ver cómo decanta la situación en los próximos días, especialmente en las próximas 72 horas. ¿Será que a partir de eso continúan las medidas y el paro? Vamos a estar atentos. Continuamos con otro.